Welmer, hay un tema que es polémico, Ajá, siempre. ya. ¿Qué referencia tienes tú de los nuevos escritores amazónicos? Sea en Ucayali, sea en Loreto. Ujú. ¿Qué referencia tienes? ¿Hay o no hay nuevos escritores? Bueno, nuevos escritores. Yo creo que nuevos escritores es más en Loreto, en Iquitos. No, pero En no solamente Iquitos. nuevos, sino acá van a decir que hay 50 Claro. autores varones y 17 Sí, mujeres aquí en Ucayali, pero con el tiempo. estamos hablando de renovación, ¿no? Y esa Ujú. renovación parece que no se está dando acá, que sí se está dando en Iquitos. ¿Se está dando en Iquitos? Claro. ¿Quiénes son tus referentes para que digas que la literatura amazónica, ya sea en cuento, en poesía, en novela, se está dando esta renovación en Iquitos? Bueno, yo creo que uno de los que hace poesía, pero más narrativa, es Gerard Rodríguez. Gerard Rodríguez es alguien que ha salido. Otro, Paco Bardales, ¿no? Paco Bardales también. Eh, tenemos a Debbie Vázquez, tenemos a Patrick Pareja, a, Se me hace que te estás olvidando claro. de José Rodríguez, que tiene un No, libro de no, cuento. por eso quería llegar, Ah, ya, ya, está bien, está bien, quería está bien. llegar a Pepe, pues, ¿no? A José Rodríguez Sivas, ¿no? Porque él más asumió un rol de crítico, articulista, crítico, pero apareció con un libro entre Juegos y Fugas, que está más vinculado a la parte estudiantil, ¿no? Y este último libro, Distancias, ¿no? Que también se circunscribe en Iquitos fundamentalmente, y también hay ahí elementos vinculados a la parte universitaria, sobre todo, ¿no? Entonces, Personajes populares de Iquitos que, digamos, se puede identificar literariamente en ese libro, ¿no? claro, indudablemente que sí, ¿no? Ahí, bueno, no No voy a decir digas, no, no digas, no mates esa, no, esa no voy a decir expectativa. nombre, ¿no? Pero, por ejemplo, me gustó de Pepe, el libro que da título, o El sea, cuento que da título, el cuento que da título a la obra, que es Distancias. Distancias, ¿no? Porque me parece ahí un manejo extraordinario. Hay ahí una especie de pretexto de un personaje para hablar de muchas cosas vinculadas a la parte de la aviación, ¿no? De la Sí. llegada de los aviones, como un gringo que llegó en una nave sucumbió por un lado, no llegó su avión a Iquitos, que llegó en balsa, y después los primeros, las primeras aeronaves tipo Fawcett, por qué llegó, por Con qué datos esto, ¿no? históricos Claro. extraídos de la Entonces, realidad y lo hace cuento, ¿no? hay una serie de datos históricos sumamente importantes, interesantes en ese libro, en el cuento Distancias. El otro es Huauquicito, por ejemplo, ¿no? Huauquicito, que también Ya sabemos quién decía cantando claro, entonces Wauquicitos. ahí entra, hay un entramado ahí, ¿no? Es una técnica que utiliza él para empezar hablando de ciertos personajes vinculados a la música y que hay una especie de intermedio ahí para hablar de alguien que está en un problema por una peste, por esa peste que llegó, ¿no? Y discurre Y hay un el manejo de texto, estructura de claro. cuento, Por ¿no? eso, Que me parece. claro, pues ese entramado, y que habla pues de los grupos musicales, de aquellos tiempos. Incluso me menciona a mí una parte, ¿no? Habla de Juaneco, eh, y más, habla pues de un fenómeno que se había producido en el país, esto de los apagones, de las explosiones, y le da un título a esa agrupación musical que hasta ahora está viva, que hasta ahora sigue Ahora, hemos en comenzado hablando de vigencia. los jóvenes, pero nos hemos detenido en Distancias, que es la Claro, última publicación claro, de Pepe. de Pepe Rodríguez. Uh-huh, Pero tú has mencionado a Pepe Rodríguez, Gerald uh-huh, Rodríguez, Davy, a Paco Bardales, uh-huh. pero todos tienen, digamos, han publicado con el sello Tierra Nueva. Pero de Sí. los otros, hablando de los otros también, que hay, por ejemplo, no tan nuevo, pero hay Quique Queija, Julio Pero Oliveira, tú me estás hablando de los nuevos. exacto, no, pero digamos, ¿qué otros nuevos hay o no hay nuevos? Claro, alguien que ha estado batallando siempre ahí es Armando Ayarza, ¿no? Otro que ha estado En batallando. poesía, ¿no?
En poesía y narrativa, Claro. porque ha ganado un concurso de narrativa, Claro, Armando. y su Y último también tiene un cuento, una novela ahí, a ¿no? Es nivel, una novela corta, ¿no? también a nivel nacional Yo me estoy confundiendo con Armando Almeida. ha ganado en ensayo, ha ganado en poesía, ha ganado en narrativa ahí, ¿no? Julio Oliveira, pese a que una veteranía empezó a escribir, sin embargo tiene una producción bastante vasta, ¿no? Que incluso le publicó Tierra Nueva, ¿no? Claro, en sus inicios. Claro, ha publicado Tierra Nueva a Julio Oliveira, ¿no? Quisiéramos volverle a Ahora, publicar. Keija ha escrito un libro, La Ruta Blanca, y ha escrito otro que ha ganado un concurso último allá en Iquitos, no recuerdo el nombre, ¿no? Pero están ahí, ¿no? Hay otros como Luis Alfonso Pineda Piña, también está ahí con otros libros, algunos jóvenes que Te no, puedo hacer una pregunta medio atrevida. ya. A ver, se está hablando eso. Martín Reategui, cuentista. Como Martín Reategui ahora, ¿no? Bueno, Martín Reategui, Respiro hondo, respiro Martín hondo. Reategui, según lo que tengo conocimiento yo, más o menos por el año 93, 3, más o menos. Él sale con un libro casi artesanal que se llama La Mesa Ensangrentada, ¿no? Y cuya temática se va un tanto a la época cauchera, de los maltratos, de eso que hacían a la gente, y que también viene para la modernidad, ¿no? Es un juego que hace él, ¿no? Ahora, La embarcaba. tiene libros, otros textos, tiene Camarada Zapote, que eso creo que lo publicó Müller Vázquez en su antología de los escritores, narradores contemporáneos. Pero está también en la antología de Alberto Chirif Claro, Martín. entonces tiene también La Embarcada, tiene hay otros temas, Sí, pero pues, que están vinculados a su concepción ideológica, ¿no? A la violencia política, pero opta por los... ¿Se llama violencia política, enfrentamiento armado o terrorismo? Bueno, yo diría que hablo más de la violencia política. La violencia política que hubo en el Perú. Que siempre hay violencia política. Claro, Hoy mismo vivimos en violencia política. Pero tú has hecho como una especie de relación de libros de Martín. Pero lo que te pregunto es una cosa, por eso te decía atrevida. ¿Qué te parece Martín como cuentista? Como cuentista me parece muy bueno. He leído sus cuentos y me parece muy buen manejo del idioma, porque él justamente tiene un libro, El idioma del fuego, de donde ahí también trae otros temas, otros textos que aparecieron en Junto, que aparecieron en de Cárceles y Burdeles, creo. Junta todo eso ahí, ¿no? Ahí están lo más emblemáticos de él, como te digo, opta por rescatar a gente marginal, a los desposeídos, a los agredidos, a los maltratados. Para ti es un buen cuentista. Sí, yo creo. Pero nos estamos olvidando de Marco Antonio Panduro, que tiene dos libros de claro, cuentos y tiene también... Sí, pues, claro, he leído un libro, Apuntes, algo así. Apuntes perdidos y luego Los amantes de mi abuelo, claro, y el último que ha salido, claro, Nunca antes y nunca después. ¿No? Sí. Pero Nunca antes es biografía. Pero como cuentista, Marco Antonio, ¿qué te parece? Me parece que yo más le reconozco como articulista. A ver, te voy a poner bien difícil. Entre Marco Antonio Panduro y Martín Reategui, ¿con cuál de los cuentistas te quedas? Yo me quedo con Martín. Entre Martín Reategui y Gerald Rodríguez como cuentistas, ¿con quién te quedas? Con Gerald Rodríguez. Y entre Gerald Rodríguez y Pepe Rodríguez, ¿con qué cuentista te quedas? Puede haber empate. El tema es que Gerald ha hecho una carrera bastante rápida, ¿no? Ha entrado en poesía, ha entrado en novela, ha entrado en ensayo. Su novela El País de los Errantes es una novela bastante ambiciosa, ¿no? Y logra. Bastante amplia, ¿no? En el caso de Pepe, sus textos son más breves, son cuentos bastante breves, ¿no? Entonces, y 2 libros nada más. Pero yo le reconozco como crítico muy bueno Pepe Rodríguez. Para finalizar con esto, ¿qué está preparando Welmer Rodríguez? ¿Novela, cuento? ¿Qué está preparando quién?
Welmer, Rodríguez dijo, mira, Welmer Cárdenas, te paran confundiendo. Ayer el poeta te echó Walter, pero digo, ¿qué está preparando Welmer Cárdenas en cuento? ¿Va a seguir con la temática de burdeles? No, yo tengo un texto que se llama Gastabala, la aldea de los hombres buenos, que tiene que ver más con una realidad de una zona muy olvidada como es el Purús. De estar ahí un poco con los mestizos que llegan ahí, algunos en pos de... ¿Estás preparando o ya terminaste esa novela? Eso te lo he enviado ya. No, pero ya te ha terminado, por eso me envío pues una cosa interna, digo yo, para la gente, para el público. Sí, pues, entonces está eso. Tengo otro, la conversión de asaltante a pastor evangélico, es otro libro. Con esto termino, porque siempre me ha provocado hacerte esta pregunta. ¿Por qué Welmer Cárdenas ha presentado un libro en un burdel? ¿Por qué he presentado ahí? Porque el libro como tal tiene historias burdeleras, pues son historias burdeleras, ¿no? Entonces, en su primera edición yo presenté el libro en un espacio, en un escenario burdelero como fue la Casa Blanca, ¿no? Con mucha acogida del dueño y todo eso, ¿no? Y la segunda parte lo presenté en el Charlotte, también es otro espacio burdelero muy importante, ¿no? De tal manera de que hay gente que me entrevistó y casi me botan de la cabina de las declaraciones que yo hice, porque no creían, que decían, no, ¿cómo voy a creer yo que Jorge Nájar, un gran escritor, un gran poeta que vive por allá, va a venir a estar en un burdel? ¿Y Jorge Nájar estaba ahí? Ha estado Jorge Nájar, ha estado Roger Rumril, ha estado en la presentación. ¿Podría decir entonces que Welmer Cárdenas ha sido el único que ha podido llevar a un burdel a Roger Rumril y Jorge Nájar juntos? Así es. Pero hay que agregar para presentar un libro, claro, no como parroquianos. Y ojo de que Jorge Nájar, ese episodio, lo recrea en su libro Contra la Barbarie, que está rubricado, ahí está, ¿no? Está rubricado, eso va a quedar por ahí. Pero... Welmer, disculpa por eso de Rodríguez, Welmer Cárdenas, un gusto siempre conversar contigo, vamos a seguir tocando temas. ¿Cuándo te vas por Iquitos? Bueno, no sé, depende, pues no hay ferias, no hay actividades culturales. Depende de Tierra Nueva, pues. Depende de Tierra Nueva. Tierra Nueva me convocó, me llevó en alguna oportunidad. Muy pronto vamos a estar ahí. Espero de que Tierra Nueva nuevamente haga otro evento de esa naturaleza, ¿no? Con los escritores de allá. En el mismo evento, claro, a Martín Reati, a Gerald Rodríguez, a Marco Antonio Panduro y discutir, hablar de estos temas. Claro, sería bonito, ¿no? Sí, me parece muy bien, me parece muy bien. Y claro, todos ahí conversando de literatura. Claro, me parece muy bien. La literatura perfecto. Es fuego, señor. Sí, así es. Por eso Martín ha hecho el idioma del fuego. Gracias, Welmer.